Hola chicos, bienvenidos a este canal de HR Consultores. Este es nuestro piloto, estamos empezando, queremos que le den todo el mimo posible y bueno, damos la bienvenida a Jordi Hidalgo, fundador de la empresa, quien nos va a contar un poco de su historia. Qué mejor que romper el hielo con esta parte de conocer la historia de una persona, el emprendimiento, cómo ha sido su vida y lo que nos deje un gran aprendizaje también. Hola Jordi, ¿cómo estás? Pues hola, ¿qué tal, Miriam? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿quieres empezar? Empezamos con una pregunta muy sencillita, por favor. Dime. Dime, ¿quién es Jordi en una frase? Cuéntanos un poco de ti. Yo siempre he dicho que soy un emprendedor acostumbrado al fracaso, que de vez en cuando voy teniendo éxito en algunas cosas. Pero bueno, ¿qué necesitaría? Qué mejor. Cuéntanos tus inicios, dinos cuál fue tu primer trabajo y qué es lo que te dejó ese gran aprendizaje. También, si puedes decirnos un poco lo que te gustó y lo que no te gustó de ese primer trabajo, ¿qué enseñanzas te dejó? Pues el primer trabajo lo tuve con 14 años, o sea, hace tiempo. Me acuerdo de poco, pero una de las cosas que tuve buenas en ese trabajo que tuve es que nos hacían que tuvieran miramiento por el emprendimiento y que tomáramos la empresa con responsabilidad. Éramos estudiantes, estábamos haciendo FP y íbamos a la empresa y no cobrábamos. En principio era un contrato de prácticas con 14 años. Y el dueño nos estuvo enseñando a que éramos todos parte de la empresa, aunque no fuéramos socios, teníamos que portarnos como un socio. Si no nos portábamos como un socio, nos lo hacía saber y nos hacía que nos involucráramos. De hecho, nos involucramos tanto que en verano, cuando terminábamos las clases, todos queríamos trabajar de montaje y salir fuera porque hacíamos cuadros eléctricos, automatismos y cosas para el sector industrial, y todo el mundo queríamos ir a conocer fábricas, a conocer un poco el mundo e ir a hacer montaje. Y en aquellos tiempos era bastante complicado porque tenías que tener autorización de los padres para poder salir Claro. a montar. Y íbamos a hacer montajes y nos lo pasábamos bien. O sea, al final disfrutábamos del trabajo. Era consiguieron que el trabajo tuviéramos tanta motivación que era como al que le gustaba irse a jugar a fútbol, o nosotros nos gustaba ir a hacer montajes, a montar cuadros eléctricos, a hacer instalaciones, o sea, nos gustaba. Perfecto. ¿Y cuál dirías que es ese primer emprendimiento que te dejó marcado? ¿Cuál es esa historia? Cuéntanos un poco. Yo mi primer emprendimiento fue con 19 años, cuando volví del servicio militar, porque en los tiempos hacía el servicio militar. Claro. Y fui de los pocos afortunados que en el servicio militar pues conseguí tener como mi primer emprendimiento y gané algo de dinero. No lo puedo explicar aquí, pero secreto de profesión. No hice nada ilegal, pero conseguí ganarme bien la vida en el ejército, ya que me fui sin un duro, no pude ahorrar para irme a la mili. Y cuando volví del ejército, pues monté mi primera ingeniería con 2 socios más. Y ese fue mi primer emprendimiento, tirarme a la piscina y montar maquinaria, cuadros eléctricos, automatismos. Fue un momento donde el sector del automóvil tenía mucha industria periférica y montábamos bancos de prueba para el sector del automóvil, bimanuales para empresas con prensas, y automatizábamos todo tipo de maquinaria que se quedaba obsoleta, y nosotros lo que hacíamos era hacerle el restyling a la maquinaria y hacerla automática. Perfecto. ¿Y puedes contarnos una anécdota que sea graciosa, inesperada, que tú tengas así en el corazoncito y que digas, esta anécdota la tengo que sacar, la tengo que contar porque de mi primer emprendimiento fue la mejor? No, yo con mi primer emprendimiento lo bueno que fue es que
era todo muy nuevo. O sea, yo me acuerdo que yo mi primer emprendimiento tenía el FP, no tenía nada más, y me encontré con que tenía que aprender muchas cosas, ¿vale? Entonces yo hacía mi emprendimiento por el día, estudiaba, estaba en la universidad y en la empresa, y como anécdota graciosa me acuerdo que fui a un cliente que tenía un problema y iba con traje y corbata para hacer cliente de comercial. Me acuerdo que tenía un Omega. En aquel tiempo el Omega era un coche bueno para hacer de comercial. Y entré en el cliente con traje. Me comentó que tenía una urgencia con un tema de maquinaria y demás, y dije que no podíamos atenderlo tan urgente porque teníamos una obra que en otro sitio y que tenía todo el personal ocupado y tal. Me dijo, hostia, si me puedes hacer el favor, os contrato los mantenimientos. Y le dije, vale, te puedo mandar un técnico en 5 minutos, pero dime cuál es el problema y te miro a ver si te lo puedo resolver. El dueño de la empresa me cogió, me explicó el problema y me dijo que preguntáramos por el responsable de mantenimiento de la fábrica y que él nos diría dónde está la máquina y tal, el problema, y que lo resolviera. Me fui al coche, me quité el traje, me vestí en el coche con el mono de trabajo, con los zapatos de protección, el casco. Hacer la doble vida. Y me fui a la fábrica, pregunté por qué era el técnico que me habían indicado que fuera, y cuando voy al responsable de mantenimiento de la fábrica, resulta que el mismo que me había atendido a mí era el mismo que estaba, y nos quedamos los dos mirándonos diciendo, coño, que yo tengo la doble vida, no hay que esconderlo. Digo, bueno, que no somos los únicos. Y la verdad es que a partir de ahí salió una muy buena relación con esa empresa y le resolví el problema, y la verdad es que estuvo muchos años conmigo. Genial, eso de todo se aprende. Al final tú aprendes de personas que ni te lo esperas, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que el emprendedor nace o se hace? ¿Qué opinas tú? No sé, yo creo que eso es como los cantantes. Hay gente que canta bien desde que nace y hay gente que aprende a cantar y canta. Yo me acuerdo cuando tenía 4 años que empecé a hablar, mis padres ya me decían que yo lo que quería ser es jefe de pequeñito. Ya desde chiquito, mandando. Yo con 14 años que me puse a trabajar de aprendiz, ya al mes y medio ya me pusieron de jefe de equipo, ya liderando un equipo de trabajo. No dejábamos de ser aprendices, pero ya me ponían al frente de responsabilidades. Tenías todo el carácter. Y entonces, al final, siempre he tenido ese gusanillo de liderar equipos. Perfecto, muy bien. Y dime algo, en este mundo del emprendimiento, ¿por qué y para qué decidiste emprender? ¿Qué es lo que te motivaba a dar este gran salto? Yo siempre he pensado que es mejor ganarte la vida que pertenecer a un equipo, que puede ser que ese equipo no sea el tuyo, el adecuado. Yo siempre, cuando he trabajado para otro, que he tenido la situación de poder trabajar para otros, y hay circunstancias en las empresas que se repiten, ¿vale? Y nunca me ha gustado. A mí los favoritismos nunca me han gustado. La maldad de equipos de trabajo nunca me ha gustado, porque hay en equipos que el responsable del equipo a lo mejor no es el mejor del equipo, ¿vale? Pero tampoco quiere que su equipo sea el mejor para que no se le note que él no es el mejor, ¿vale? Claro. Y entonces pudre manzanas, ¿vale? Yo le llamo el pudridor de manzanas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que
cuando entras en un equipo ya creado, tienes que soportar toda esa dinámica de abusos y de cosas que no son del todo, creo que no son buenas, ¿vale? Claro. Hay mucha envidia y a mí la envidia es algo que nunca me ha gustado. Y después en los equipos de trabajo también falta la humildad, ¿vale? Darle el carguillo y conocerás cómo es el pillo, ¿no? Entonces llega un momento de que me choca mucho, y contra más crezco, más intolerante soy a eso. De hecho, yo en mis equipos de trabajo lo que hago es que si pongo un mando intermedio, tiene que ser una persona humilde, sobre todo humilde. Claro. No me gusta la soberbia, no me gusta la gente que se cree que está por encima de los demás. Al final, yo considero las empresas como un tablero de ajedrez. Todas las fichas son importantes, ¿vale? Claro. Entonces, sí que estamos en un juego de rol, ¿vale? Sí que tenemos que tener cuál es el rol que tienes en una empresa, pero soy más partidario de crearlo yo que entrar en algo que ya está creado, porque choco con las dinámicas de las cosas que ya están creadas. De hecho, he tenido la suerte de cambiar más de 50 empresas de situación y reestructurar más de 50 empresas. O sea que al final creo que los ingredientes que les pongo a la empresa tampoco son tan malos. Totalmente, el corazón, ante todo el corazón, empatía y es tener este sueño de engrandecer a las empresas, ¿no? Y ante ello, ¿tú te imaginaste ese Jordi de 20 años, de 15 años, ese Jordi joven, se imaginó alguna vez estar trabajando en este rubro, en crecer empresas, en ayudarlas, en saber y decirte, Jordi, ahora, qué chingón, lo lograste? Bueno, no creo que haya logrado nada, simplemente yo cuando tenía 20 años, y de hecho me gusta ver gente joven que tiene ese espíritu. Yo a muchos que me vienen con ese reprise que te da la juventud, de que te piensas que estás, yo muchos les digo, oye, cuidado, porque te veo con el espíritu de que te vas a comer el mundo, ¿vale? Pero yo lo único que he conseguido es engordar, ¿vale? Digo, al final, todo lo que te quieres comer ahora, la barriga te sale luego, a partir de los 40. Entonces, yo a mi Jordi desde hace 20 años lo que le hubiera dicho es más tranquilo, más lento, pausado. Más lento. Porque yo llegué a crecer, a tener una empresa de más de 38 millones de euros, y con 35 años me vi con que la vida me tiró al suelo y me hizo pasar por el desierto, que a nivel industrial se llama mucho. Cuando un hombre pasa por el desierto es que ha conocido una ruina fuerte. A mí me dejaron más de 1,5 millones de euros de deuda. Y bueno, la situación es de que cuando pasas de facturar 38 millones a tener 50 euros en el bolsillo solo para poder pasar el resto del mes, es muy duro. Entonces, he conocido lo que es caer, la sensación de verte en un edificio, un rascacielos, ir cayendo al suelo y ver los cristales como si tuvieras tu reflejo en los cristales. Y yo tengo una frase que es, vas cayendo hasta que te das cuenta que puedes volar, ¿vale? Y al final nunca llegas al suelo. ¿Y cuál dirías tú que es esa mentalidad que debe de tener un emprendedor? ¿Qué dirías tú que es lo necesario mentalmente para poder adaptarte a todo este emprendimiento? Sabemos que el emprendimiento es duro y que debes de tener un temple muy fuerte. ¿Cuál dirías tú que son esos básicos, no? Mira, yo con 35 años, que fue en el 2010, hacíamos unas charlas y hacía un poco como de coach, porque había mucha gente que en aquel periodo se arruinaron, sobre todo en obras públicas, y iba a hacer charlas y hablaba. Casualmente fue cuando a mí me dejaron 1,5 millones de deuda. Y yo tenía la frase de la ruina jode pero no mata,
Con lo cual, al final, la mentalidad para ser un emprendedor, lo más importante es que no estamos a vida o muerte. O sea, cuando las cosas van mal, tranquilo. Cuando las cosas van bien, también tranquilo. Fluye como el río. Porque cuando las cosas van bien, funciona perfecto. Cuando las cosas van mal, también tienes que estar tranquilo. Porque la serenidad es la que te da la fórmula adecuada para poder sobrellevar eso. Dicen que la mente fría es la que te mantiene centrado en las decisiones. Cuando tienes una cabeza con muchas ideas muy problemática, muy caliente, las decisiones suelen salir mal, ¿no? Trabajar desde una perspectiva en la que el ruido mental es mucho, ahí te desemboca, ¿no? Ante eso, dime qué hábitos crees tú necesarios que marcan la diferencia en el mundo del emprendimiento. Tú dirías un hábito básico que alinea esa mentalidad de seguir el foco y tener la mente fría. Pues a ver, Miriam, lo importante para tener la mente fría es separar. O sea, pero separar en el nivel de que la empresa es la empresa, tú como persona física eres tu persona física, tus trabajadores son tus trabajadores, tus proveedores son los proveedores, acreedores, banca, seguridad social, hacienda. Todo tiene que tenerlo estructurado en la cabeza, parcelizado, ¿vale? Y al final relativizar para que darle la importancia relativa que tiene todo, ¿vale? Al final, lo más importante de uno que lidera un equipo es tener claro que no estamos en un quirófano, ¿vale? No hay nadie que se esté muriendo, no hay nadie que tenga un problema grave de vida o muerte. Al final, todo el problema que puedas tener a nivel empresa es un problema económico, ¿vale? Y cuando tú entiendes que los problemas económicos son problemas que son subsanables, porque el dinero viene y va, claro, ¿vale? No hay nada que sea absoluto. O sea, tú no, un emprendedor más o menos que se precie y que haya querido hacer cosas, ha tenido momentos muy buenos y momentos muy malos, ¿vale? Circunstancias ideales y circunstancias que le han ido súper en contra, ¿vale? 3. Y en esta parte, ya entrando un poco en el mundo de la moda, sabemos que ya has tenido una marca propia y estás entrando en otro rubro, ¿no? En otra marca, no sé si la podemos decir, pero bueno, cuéntanos un poco cómo sería este plan estratégico que tú le darías, el consejo que le darías a un emprendedor para este plan estratégico para comenzar y decir, mire, tienes A, B y C, comienza por este 1, 2, 3. Pues, como dices tú, rublo. Claro. No, pero al final es que tengo diferentes proyectos y cada proyecto es un mundo diferente. Yo tengo las marcas de Blanco, Blanco Men, Blanco Woman, New Blanco. Después, ahora he empezado con la marca Couplé, que desde septiembre estamos navegando en la marca Couplé, por admiración, bueno, una familia ideal, una familia perfecta. Me encanta haber conocido a la fundadora de la marca, me encanta conocer a la familia de la fundadora de la marca y bueno, me dieron este reto y al final pues se pudieron hacer las cosas y me he podido poner a liderar este proyecto también. Pero sí, ahora mismo tengo HR Consultores, que es una marca de consultoría estratégica para la empresa,
ahorro energético, instalaciones de alarma, telefonía y consultoría a nivel industrial, ¿vale? De todo tipo, a nivel financiero y estratégico. Otra marca es New Blanco, que es la que es ropa femenina para chica joven, y Couple, porque es una firma que, bueno, está en un segmento muy bueno, está rozando el lujo y alta calidad, ¿vale? Con artículos de piel, tanto en zapatos y bolsos, y prendas de vestir de un target alto. Entonces, cada emprendimiento tiene un significado diferente y una trayectoria diferente. Y empezar desde 000 en este tipo de proyectos es prácticamente es muy complicado, o hay que tener mucho fondo para poder entrar. Entonces, el consejo para un emprendedor que está empezando sería mirar hasta dónde puedes llegar y trabajar sobre eso. Los mejores proyectos son de los que se escalan desde abajo, ¿vale? Y que no se tiene prisa en llegar arriba. O sea, hay que ir pausado, hay que disfrutar del camino. Eso es súper importante. O sea, el que está viendo en vídeos, te enseño el éxito en 10 minutos, en un año estás ganando millones, eso no es éxito empresarial, es otra cosa. El éxito empresarial es, pues bueno, tener una idea, tener algo que te motive, algo que sabes que vas a estar mucho tiempo dedicado a eso. Al final, algo que no te mueve por dentro no lo puedes poner como proyecto. O sea, si a ti no te gusta hacer pollos, pues no te dediques a hacer pollos, claro, ¿vale? Porque si te montas un negocio de hacer pollos, lo más normal es que vas a estar muchas horas haciendo pollos, ¿vale? Sí. Entonces, cosas importantes, pues que lo que vayas a hacer te apasione, te guste, y que no tengas miedo a perderlo todo. Si tienes miedo a perderlo todo, es complicado. Y al final estamos en un país que somos víctimas del miedo. Claro. Y tenemos que conseguir que más gente deje de ser víctima del miedo, porque el miedo al final es nuestra parálisis personal. O sea, somos personas que por culpa del miedo no hacemos. Y al final tienes que analizar el miedo a qué, porque nadie te va a matar, nadie te va a pegar, nadie te va a hacer porque tú quieras hacer cosas, ¿vale? Nadie te va a señalar porque le gustes más o le gustes menos. Y si te señalan, da igual, porque siempre te va a señalar el que no está dispuesto a hacer nada, ni a arriesgar nada. No, o sea, el que realmente hace cosas y está pendiente de hacer cosas, si le gusta lo que tú haces, puede ser que lo vea, y si no le gusta lo que tú haces, no va a perder el tiempo en comentarlo. Con lo que me estás contando, me llega a la mente, y yo creo que lo has de ver constantemente. ¿Cuál es ese error que cometen todos los emprendedores que tú dirías, guau, esto lo veo y lo tenemos que evitar así? Cuéntame. Pues Miriam, la mayoría de los errores que se cometen un emprendedor es por el exceso de pasión, que es bueno tener pasión, ¿vale? Pero como todo en la vida, cuando mezclas la pasión, el corazón y el emprendimiento, ¿vale? El corazón no te hace tomar buenas decisiones, ¿vale? Estoy en esto porque lo he luchado, lo he tenido, tengo el ego de por qué me van a tirar, por qué. El no comprender el por qué, y que el por qué al final la mayoría de las veces es azar, porque no todo te viene dado por lo que te mereces, porque a veces te mereces un resultado y tienes todo lo contrario, ¿no?
Entonces te encuentras con que el ego suele ser el cómplice de casi todos los fracasos, que van a los límites más fuertes. Porque hay un testeo que hago yo siempre, que es: salta antes de llegar al cuello de botella. Cuando llegas al cuello de botella, todo lo que continúa va peor, no va mejor. Entonces, yo dentro de los errores siempre diría: analízalo, quítate el ego, analiza la situación desde la humildad, desde la estrategia empresarial, desde lo que conviene a la empresa, y no te pidas tantas explicaciones del por qué te va mal, porque hay veces que te va mal porque estás haciendo las cosas mal, y hay veces que te van mal por cosas externas que no tienen nada que ver contigo. Y entonces, si los clientes no te pagan, pues te pueden ir mal. Si las pólizas no te las renuevan los bancos y tú lo tenías en el circulante y no puedes soportar esas pólizas que te están quitando, tampoco puedes hacer nada. Es una estrategia externa a tu proyecto. Una inspección de Hacienda, que es lo que más hace daño a una empresa hoy en día, pues te puede tirar al suelo. Entonces llega un momento de que hay tantos inputs externos que no tienen nada que ver con la gestión de un líder, de un emprendimiento. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Dime algo, si tú le pudieras dar un consejo tanto al emprendedor novel como al emprendedor, a la persona que ya tiene su empresa consolidada, ¿cuál sería este consejo que tú le darías a estos dos perfiles? El que dirías, es algo que sí o sí debes de tener. A ver, es que son dos perfiles muy diferentes. O sea, no es lo mismo tener un emprendimiento nuevo que una empresa que ya está creada, o que viene de herencia, o que lleva mucho tiempo en el mercado. Una empresa con una consolidación, que es una pyme, pero que ya llega a una facturación de más de 38 millones de euros, 40 millones, 300 millones, tiene que tener una línea. Y uno que empieza desde cero, que no tiene capital, que está en sus primeros pasos y intentando hacer clientes de cualquier manera, son dos consejos totalmente diferentes. No soy mucho de aconsejar, pero sí que soy más de el que me deja darle mi opinión, ¿no? Yo he estado tanto en empresas muy pequeñas, como en empresas muy grandes, reestructurando empresas. La última que reestructuré estaba en 700 millones de euros de facturación, y también apupilo empresarios que quieren empezar y que, bueno, tienen sus dudas, sus miedos. Al final es como todo, como el que es padre por primera vez y el que ya son familia numerosa, ¿no? Y están acostumbrados a, cuando llora el niño, ya saben por qué es, ¿no? Claro. Un padre novel llora el niño y lo lleva directamente al hospital a ver qué le ha pasado, ¿no? Claro. Entonces, son diferentes puntos de vista. Tanto en una empresa grande tiene unas casuísticas, una empresa pequeña tiene sus otras casuísticas, ni mejor ni peor. Cada embarcación, como muchas veces reflejo yo, tiene su propio. Es igual de divertido ir en una moto de agua, que te salpican las olas, a ir en un transatlántico, que bueno, hay una tabla de mandos, hay una tripulación, y bueno, contra más grande es la empresa, el barco también es. Claro, y en este sentido, cuando el barco se hunde, ¿cuál crees tú que es esta parte que un buen líder debe de tener para no perder el norte, para sacar a flote este barco? Lo primero es conocer dónde están navegando. O sea, y saber dónde hay puertos cercanos, donde poder dirigir el barco para que no se quede a la deriva. Y sobre todo tener la emisora
para que puedas pedir un SOS, ¿no? Claro. O sea, es muy importante tener bien localizados los puntos de flotación donde tú puedas ir teniendo esos hitos para que puedas llevar el barco a buen puerto, no dejarlo varado en cualquier sitio, sino que puedas ir a un puerto cercano o puedas llamar a emergencias y que vengan un poco a rescatarte, ¿no? Pero lo importante siempre es tener la tripulación bien cuidada, que la seguridad sea lo primero y no arriesgar y que al final vaya todo el equipo al agua y que no puedan haber nadie que los pueda rescatar, ¿no? Y ante eso, dime algo. ¿Cuáles son esas señales de alerta que te dicen que el barco está zarpando, pero hay algún problema? Detectar esa parte que como emprendedor posiblemente no lo detectan, pero ya una persona que tiene experiencia puede decir, mira, estas 3 señales de alerta son las que debes de decir, hey, necesito ayuda. Porque hay veces en que muchos emprendedores no detectan esto a tiempo y es cuando el barco se les está hundiendo. Yo, una de las cosas que aconsejo a los emprendedores es que no tengan los riesgos concentrados. Un riesgo concentrado es ser la marioneta del que te concentra el riesgo. Y ese es el primer índice de fracaso de un empresario pequeño o grande. Hay empresas muy grandes que a lo mejor tienen un contrato con una empresa muy fuerte y ese contrato también les hace fuertes a ellos. Pero una vez que ese contrato, esa empresa sabe que eres dependiente de ellos y que tienes un equipo muy grande dependiente de ellos, suelen hacer la técnica del destornillador, que están todo el rato apretando hasta que te asfixian y llega un momento que siempre hay otro que tiene más capacidad de reacción que tú y que tiene ganas de entrar en esas empresas fuertes y te quitan el trabajo a ti, se lo dan a otro y ya te han hundido la empresa, ¿vale? Sobre todo la concentración de riesgo. O sea, yo más de un 20% de riesgo concentrado, yo ya veo que ahí hay una enfermedad. Puede durar más, puede durar menos, pero la enfermedad está. Es lo que comentaba sobre los egos, decir yo puedo con todo, lo absorbo, pero al final hay una señal de alerta que dice, hey, no puedo, estoy solo, ayúdenme, ¿no? Es ese buscar ese salvavidas. ¿Tú qué le aconsejarías a esas personas que van en el bote y que dicen, no, yo puedo con todo? ¿Qué le dirías a esa persona que necesita esa ayuda? A ver, yo... una empresa sin red comercial o sin marketing es una empresa que va a la deriva. Una empresa que no esté siempre en tendencia o que siempre esté buscando cosas nuevas va a la deriva, porque el ser competitivo hoy en día es muy, muy, muy importante. O sea, al final estamos en una carrera de fondo continua. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy la tecnología, la comunicación, el marketing evoluciona a marchas muy rápidas, ¿vale? Cuando tú hoy estás haciendo una campaña de marketing, ya vas tarde, lo tenías que haber hecho ayer, ¿vale? Cuando hoy estás metiendo una foto, ya vas tarde, lo tenías que haber hecho el año pasado. Cuando creas un vídeo, ya el vídeo, ¿dónde va? ¿Dónde lo referencias? ¿Cómo lo planteas? Todo es muy, muy rápido. Y la comunicación y las redes sociales lo que están haciendo es que todo sea muy rápido. Entonces siempre tienes que estar a la última. Si no estás a la última, estás desfasado. Si estás desfasado es porque estás relajado. Si estás relajado es otro síntoma de que el barco se te puede ir al agua. O sea, las empresas solamente tienen 2 opciones. O crecen o decrecen.
y una empresa que decrece muere y desaparece. Una empresa que crece hay que ir consolidando los crecimientos, porque también es otra enfermedad. Una empresa que crece, pero no va metiendo indicadores para ese crecimiento, también es una empresa que muere de éxito. Claro, y en tu experiencia cuéntanos qué cosas intentaste y qué cosas intentaste en tus emprendimientos y no funcionaron y que ahora dirías, sabiendo todo esto y teniendo este background, ¿qué harías diferente? ¿Cómo lo harías? Eso es muy difícil, porque si hubiera hecho cosas diferentes hubiera tenido resultados diferentes, y con resultados diferentes a lo mejor no te conocía y estaríamos en otro lado y a lo mejor no estaríamos hablando. Claro. Entonces, lo bueno que tiene la vida en general, porque no solamente el del emprendedor, es que te va llevando por caminos y vas tomando decisiones sobre los caminos que te va llevando. A mí me dices con 35 años, que fue la primera vez que me arruiné, que con 42 años me iba a dedicar a la moda, pues como que no. En cuanto a esos miedos, esa incertidumbre, ¿cuál ha sido tu mayor miedo en este mundo del emprendimiento que tú nos puedas compartir y decir, esto fue lo que me aterró, pero mira, me levanté y seguí adelante? Cuéntanos esa parte. Mira, más o menos antes te lo estaba comentando, pero con 35 años ahí tuve miedo, pero miedo. Tenía muchos trabajadores, tenía una empresa que hacíamos obra pública, vendíamos material de fontanería, electricidad y saneamiento para obras fuertes. Tenía una red comercial vendiendo a instaladores y vendiendo a constructoras. Hacíamos proyectos propios como ingeniería para empresas fuertes, instaladoras y constructoras. Diseñábamos y gestionábamos proyectos muy fuertes de envergadura fuerte, como el Hospital de Sant Pau de Barcelona, como el Centro Tecnológico de Manresa, hicimos un colegio en Sant Pau. Hemos hecho obras fuertes, con constructoras muy fuertes. Y de golpe y porrazo yo me acuerdo que me quedé un verano porque el que tenía de mano derecha me dijo que se me iba a Ecuador porque había conocido a una chica y tal. Al final el amor siempre gana. Pues sí. Y se me fue y me pidió que me quedara todo el verano ahí, y yo ese verano no tenía nada que hacer. Dije, bueno, pues me quedo todo el verano yo y sigo, pues normalmente nos alternábamos, un julio se iba él o yo y en agosto se iba él o yo. Ese año me quedé yo julio y agosto, y todos los pagarés que nos habían mandado se iban devolviendo, los clientes no iban atendiendo sus pagarés. Yo puedo hacer moquetas de pagarés, ya tengo pagarés para aburrir. Además era una época donde el pagaré era la forma de pago más habitual con las constructoras, y empezó a caer. Hoy 100.000 euros no te los pagan, 200.000 euros no te los pagan. En julio tuvimos una caída de casi 500.000 euros de pagares devueltos. Entramos en la época de agosto donde las partes de contabilidad de las empresas, muchas estaban cerradas, no había manera de tener comunicación con las empresas. Seguían llegando devoluciones, y para septiembre, cuando volvió el compañero, yo ya tenía un agujero de casi 1.000.000 de euros de agujero, y ya en septiembre ya se terminó al 1.500.000, 1.600.000 euros de agujero en impagados, todo en obra pública. Y me encontré pues con todo el personal que tenía diciéndoles que no se puede cubrir nómina,
que se quiera ir, que se vaya. Los bancos que teníamos pólizas que aún ni había firmado, pero ya me habían hecho las pólizas porque teníamos una cosa muy buena, que teníamos credibilidad bancaria, facturábamos mucho, trabajábamos para obra pública, pues te da mucha credibilidad. Y entonces esa credibilidad bancaria, pues teníamos pólizas porque yo llamaba al banco y decía, oye, necesito 200.000 euros en una póliza que vamos a abrir una obra mañana, y me daban los 200.000 euros y me decían, oye, cuando quieras vienes y firmas. Pero ya lo tienes disponible en la cuenta. Bueno, total, que de golpe y porrazo me encuentro de que me fusilan todas las cuentas. Esas cuentas que me han fusilado, muchas las tenía avaladas como persona física. Me retienen todo lo que es de persona física, me lo retienen todo, las cuentas me las quitan todas, más lo que nos dejan a deber todas las empresas, por lo cual me encuentro en una situación de quiebra técnica. Miedo más grande de los emprendedores. No cobro, no puedo pagar, y además la banca le hago una reestructuración de cómo va a quedar la empresa. Fallo mío porque tenía muchas actividades esa sociedad y lo tenía todo concentrado en una misma SL, cosa que ahora cuando entro en un proyecto que hay una sola SL, divido el proyecto en varias SL para diversificar los riesgos. Ahí cometí un fallo de novato, de no haber sabido. Lo tenía todo concentrado en una sola sociedad. Si lo hubiera tenido en diferentes sociedades, podía haber reactivado antes ese problema, porque habían actividades que realizábamos que no tenían problema, pero eran minoritarias, ¿vale? Y nuestra actividad principal, donde tenía todo el peso de estructural y tal, era donde había mucha concentración de riesgo, no en un solo cliente, pero el problema es que era un mismo segmento que en el 2010 el tema de la construcción pues cayó radicalmente, y entonces teníamos muchos clientes del sector de la construcción y ese ramal se nos murió. Pero teníamos tratamientos de agua en descalcificadores, osmosis, venta directa y otras cosas que podían haber seguido sin ningún problema. Lo que pasa es que se vio arrastrado por toda la inercia de todo el resto de actividades. Como iba toda una misma sociedad, pues perdieron toda la credibilidad bancaria y todo el peso financiero, y al final se fue toda al agua. Como error, pues el error era haberlo concentrado toda una sociedad, algo que aprendí muy a fuego, y ahora en ningún proyecto tengo una sociedad solo. Todos los proyectos tienen 3-4 sociedades mínimo, y las segmento y las derivo de riesgo en cada segmento. Y como oportunidad, pues ahora lo que hago es que desarrollo las empresas siempre y mirando muy con lupa esa concentración en una actividad solo, ¿vale? Dinos, yo escucho mucho esta parte de la inversión de un emprendedor. Al final los emprendedores también son inversionistas. ¿Tú crees que los emprendedores tienen perfiles como en las inversiones, un perfil moderado, un perfil arriesgado? ¿Crees que en el mundo del emprendimiento existen estos perfiles definidos del emprendedor novato que le arriesga todo, el emprendedor apasionado? ¿Tú crees, ante tu experiencia, crees que hay este tipo de perfiles? Y nos podrías mencionar unos cuantos que tú conoces. Mira, hice un vídeo el año pasado hablando de diferentes maneras de ver la empresa y de cómo hay algunos cómo interpretan la empresa. Hay gente que interpreta la empresa como una partida de póker, siempre marcándose faroles y ganando, intentando ser el que más dinero tiene para poder siempre estar ganando la partida, y es el que más apuesta y el que más riesgos tiene, porque
dentro de una mesa es el que más capacidad tiene, ¿vale? Yo soy más partidario de llevar las sociedades como si fuera una partida de ajedrez, ¿vale? Siempre soy muy partidario de hacer un juego de rol. O sea, me gusta que en una organización todos sepan cómo se tienen que mover, cuáles son sus movimientos y cuál es su línea de parcelamiento de juego, ¿vale? Y a partir de aquí desarrollar una estrategia para que el equipo contrario, que es la vida, ¿vale?, nos va a ir poniendo a prueba y nos va a ir sacrificando peones y figuras, ¿vale? Y tenemos que mirar que siempre nosotros tener protegido el rey y la reina, ¿vale? De esa manera es como cuando no se muere el bicho. Al final, yo soy muy partidario de que las empresas tienen que llevar con estrategia, ¿vale? Y conociendo las reglas del juego y viendo bien cuál es tu papel dentro de un entorno, ¿vale? Hay gente que prefiere jugarlo al azar. Pero bueno, eso hubo un vídeo que hice sobre esos términos y la verdad es que está chulo, te lo recomiendo ver. Vayan a verlo. Seguramente lo vamos a dejar en una parte del video aquí. Ante esta parte que tú mencionas de la parte de los equipos, ¿cómo es que tú le darías ese consejo a ese emprendedor novel que está empezando a crecer poco a poquito, que lo está haciendo bastante bien? ¿Cómo le dirías tú ese consejo básico de crea tu equipo de esta manera? Sabemos que escoger el personal es súper importante y que también te conecten con tu idea. Siendo un emprendedor inicial, que tú lleves la pasión a esa segunda persona que te va a respaldar, que al final va a ser tu mano derecha. ¿Tú cuál es el consejo que le darías a esa persona para poder crear esos equipos y poco a poco seguir hacia arriba? Yo más que consejo le daría mi opinión. Y mi opinión sería que disfrute. O sea, que disfrute del camino. Yo es la base de todo. O sea, al final es, si tienes un emprendimiento, cuando estás luchando de abajo a abajo, hay mucho sacrificio, muchas horas, muchas cosas que no harías y haces. Yo me acuerdo que cuando monté New Blanco y que me quedé en una empresa que se había quedado concursada, ¿saben? Si miran en Google verán noticias de aquella época. Pues fue bastante duro porque al principio los centros comerciales no confiaban en nosotros. Blanco había sido una empresa muy fuerte a nivel nacional e internacional. Estaba en la misma línea de buque insignia que estaba Zara y Mango, ¿vale? Y Blanco también era otra empresa muy fuerte. Yo cuando vuelvo a restablecer la marca, ningún centro comercial nos daba cabida en sus centros comerciales. Y me acuerdo que empecé solo con 3 personas que se metieron como si fuéramos cooperativa. Eso duró muy poco porque hubo muchos problemas y al final me quedé liderando el proyecto solo, ¿vale? Yo no había estado nunca en la moda, ni sabía cómo iba la moda, y las 3 personas que entraron conmigo pues estaban en tienda y tal y no terminaron de funcionar, ¿no? Y entonces tuve la suerte de que entró una persona conmigo, ¿vale?, que pude tener la confianza ciega con ella y pudimos viajar por España y ir abriendo tiendas y ir haciendo cosas y al final llegamos a tener un equipo de 4 personas que éramos como si fuéramos hermanos. O sea, no nos conocíamos de nada, habíamos venido de cosas diferentes y la verdad es que íbamos 4 montando las tiendas, montábamos las tiendas, formábamos al personal, comprábamos el producto,
comprábamos colecciones, diseñábamos colecciones, pero éramos todos los 4, más una persona que tenía en administración, que era mi mano derecha y era una mujer que, bueno, un escándalo. Tuve la gran suerte de poder ser un equipo de 5 personas que me daba para poder desarrollar. A colación de lo que te estaba explicando es cuando empezábamos ese proyecto, muchas veces no teníamos dinero y no teníamos capacidad para hacer mucho. Y teníamos que ir a montar una tienda y muchas veces la habíamos montado sin dinero, apalancándonos con los que nos estaban haciendo las obras. Y mientras que íbamos, a veces teníamos que dormir en el coche. Otras veces dormíamos todos juntos en una sola habitación. O sea, íbamos 4 personas viajando y dormíamos donde podíamos, comíamos donde podíamos. Me acuerdo que comprábamos en el supermercado y nos lo comíamos en una habitación, o alquilábamos un apartamento y en ese apartamento era de una habitación y todos dormíamos en esa habitación. Entonces, yo me acuerdo cuando teníamos conversaciones que nos mirábamos, pues nos reíamos y decíamos, disfrutemos de este momento porque la hermandad que estamos teniendo ahora, en nuestra situación no la tendríamos. De hecho, disfrutémoslo ahora, que dentro de unos años esto no lo vamos a vivir, ¿no? Y dicho y hecho, después ya eso, Blanco fue evolucionando, hemos ido creciendo y ya pues cada uno se iba a un hotel. Ya cuando íbamos de viaje, cada uno dormía en su habitación. Ya en vez de ir todos en un coche, pues ya mirábamos de quedar en el sitio, o sea, cada uno iba por sus medios. En vez de tener un coche de segunda mano todo roto, todos teníamos un renting. Entonces disfrutamos cuando estábamos en la base primaria y disfrutamos cuando ya las cosas iban bien. ¿Vale? Después tuvimos la suerte o la desgracia de conocer a un inspector de Hacienda que nos tiró para el suelo la marca. Sí, y nada, gracias a Dios hemos conseguido ganar algunos juicios y ya podemos volver a reactivar una marca que no la devolvieron en septiembre porque antes de septiembre no la habían hasta embarcado. Sí. Y ante esto, dinos, ¿cuál es el mito más grande sobre el crecimiento de una empresa que puede tener? Ese mito que tú dices, vas a escalar en 3 años. Se dice que la curva de un emprendimiento es básicamente que si a los 3 años no sales a flote, ya no vas a salir. ¿Cuál es en tu experiencia esa idea? Yo no creo en eso. Pero esos son bulos como el que tú naces, llegas a los 18 años, te casas, tienes hijos, a los 30 tienes ya la familia hecha con casa pagada y con todo, y que ya luego envejeces y te mueres y desapareces. Bueno, pues hay quien lo cumplirá, quien no lo cumplirá, y lo bonito de la vida es que no todo el mundo pasamos por los mismos caminos. Totalmente. Entonces, un emprendimiento pues tiene su función, sus altos, sus bajos, sus movidas. Acá, para que me entiendas, yo tengo casuísticas de emprendimientos que han estado 25 años en la cresta, han venido un tema de herencia, los sucesores pues eran primos o eran familias y que no se entendían. Y al final pues eso ha sido un guirigay, han estado como que se iban al agua, se ha conseguido fusionar con otras empresas que querían meterse en ese mercado y entonces han comprado y se ha fusionado y ahora ya no son, es parte de otro nuevo proyecto. Hay proyectos que empieza uno solo y va haciendo y cuando se da cuenta tiene 100 personas trabajando y no sabe cómo se ha metido en ese embolado. Sí.
cada proyecto es un mundo como cada vida es un mundo. O sea, Claro. Marcar una pauta de crecimiento. Mira, yo con 19 años, 20, más o menos era más fácil, porque tú marcabas una línea y decías, este año he facturado tanto, para el año que viene lo más seguro que mi crecimiento va a ser de un 10, un 20%. Ahora es verlo semana a semana, mes a mes. O sea, a mí me hace gracia cuando me dicen, oye, es que tengo una empresa escalable que en 3 años va a ser, digo, ¿en 3 años va a ser qué? O sea, 3 años es mucho tiempo. O sea, Se viene una pandemia y ya esos 3 años vamos, te la tiró. nosotros hemos vivido en nuestros negocios pandemia y ahora ponemos unas cláusulas en todos los contratos que antes de pandemia era inviable pensar en poner esas cláusulas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que vivir la vida como te viene. Previsiones. Las previsiones ahora es tan exigente que es como el marketing que hemos estado hablando antes. Es pensar de hoy a 3 meses, estás pensando ya muy atrás. O sea, tú tienes que pensar de hoy, ¿vale?, a 3 meses atrás. O sea, tú tienes que ver que hoy ya estás caducado. O sea, no puedo pensar que lo que hago hoy me va a impactar dentro de 3 meses, porque dentro de 3 meses, si ya hoy estoy entre que es el momento, en 3 meses ya se te ha pasado el momento. O sea, la capacidad de toma de decisiones ahora es muy rápida. O sea, es pim pam. O sea, no puedes estar tomando decisiones vale, me lo estudio, ya lo veré, tal. Venga, ahora sí. No, es que lo que ahora vas a hacer ya lo tenías que haber hecho hace 3 meses. Porque Claro. es hace 3 meses cuando tú tenías la opción de hacerlo. Ahora sí lo puedes hacer, pero ya no vas a tener ese impacto, no vas a tener esa reacción. Y eso pasa tanto en marketing como en toma de decisiones de empresa. La empresa, la toma de decisión ahora es mucho más agresiva y el ver a largo plazo es totalmente inviable. O sea, tú no puedes ver tu empresa a 3 años. Tienes que verla en un periodo máximo de 2-3 meses. Claro. Y ante esto, dinos, ¿cuál es el gran no que todo emprendedor debe de conocer? Es decir, tienes ciertas situaciones en la empresa, llegan ciertas ofertas de compra y demás. ¿Cuál es ese no que debe decir un emprendedor? No lo quiero, esto no es necesario para mí en este punto de mi emprendimiento. Eso es difícil de verlo y de opinar sin estar metido dentro del proyecto. Y te explico por qué. Cuando tú empiezas, tienes que asumir riesgo. Y tal como vas creciendo, puedes asumir diferentes riesgos. ¿Vale? ¿Qué significa? Que si yo no tengo nada, me toca arriesgar. Porque al final, si no arriesgo, no puedo dar el siguiente paso. ¿Vale? Pero sí que diría que tener la capacidad de minimizar riesgos es la mejor decisión que puede tomar un emprendedor. Y sobre todo, si tienes duda, cuando hay una duda, mejor es un no. Perfecto. O sea, si tú algo te dice en tu interior, tengo sospecha, oye, Tu intuición, todo el tiempo escucharla. Mejor es, no lo hago. ¿Por qué? No. ¿Vale? Porque al final, cuando no haces caso a esa duda, tu resultado posterior es un no rotundo y te ha costado dinero. Claro. Y bueno, vamos a ir ya cerrando este pequeño primer episodio, este piloto, y vamos a 3 preguntas importantes. Primero, ¿qué te mueve cada mañana para seguir haciendo esto que haces? Cuéntanos un poco. Bueno, pues como te he comentado desde mis inicios, yo hago lo que me apasiona y lo que me gusta.
Entonces hay personas que les gusta ir a ver el fútbol, a mí el fútbol no me dice nada. Hay gente que le gusta irse al gimnasio, yo cuerpo de atleta no tengo. Y a mí lo que me encanta y donde disfruto y donde veo es gestionando y dirigiendo empresas. Perfecto. Es donde cuando veo que hay algún proyecto que está mal y puedo aportarle valor y puedo cambiarle ese rumbo, a mí me encanta, o sea, me da satisfacción. Creo que es como cuando vas a un cirujano, te opera y sales bien de la operación, pues yo a veces tengo como un sentimiento similar, ¿no? O sea, me encanta ver cómo puedo coger un proyecto y de forma innata puedo aportar valor y poder darle un cambio de rumbo a ese proyecto. Muy bien. Ante esta parte, dinos, ¿qué esperamos de Jordi en un futuro de HR Consultores? ¿Cuál va a ser esta evolución que vamos a ver contigo dirigiendo y mostrando este mundo del emprendimiento a otros? Pues yo, Miriam, te diría que me gustaría seguir haciendo lo que hago, disfruto mucho haciendo lo que hago. Me gustaría que las tecnologías no consigan poderme sustituir. Y bueno, en breve entro en una operación que me han dicho que me voy a quedar sin voz. Un poco por eso es por lo que hemos mirado de hacer el podcast ya y no esperarnos, porque puede ser que esté un tiempo sin poder hablar. Y ahora que puedo hablar, pues así me puedo expresarnos y podemos estar un poco hablando de una trayectoria y de como poco, si le puedo aportar valor a alguien que nos esté escuchando, pues quería sacarlo, ¿no? Antes de poderme quedar sin voz. Ten la total seguridad que quien te escuche va a aprender mucho de esto, porque al final mucho conocimiento es mucha sabiduría que se tiene que concentrar obviamente en un lugar y escucharte al final es aprendemos constantemente de los demás. Y bueno, última pregunta, pensando en este mundo alterno, en estos metaversos ahorita que está Marvel en boga, si tú tuvieras este metaverso, esta segunda vida alterna, ¿qué te hubiera gustado ser si no hubieras elegido el mundo del emprendimiento? Digamos, no sé, un DJ en las bodas, irte al Caribe. ¿Cuál sería este mundo alterno y cuál sería esta segunda profesión que te hubiera gustado? Chef, por ejemplo. Ay, y yo me acuerdo cuando era jovencito tenía un grupo de música, me encantaba, lo que pasa es que no tengo las capacidades para poder cantar y tengo un gran amigo que es cantante, que se llama Raúl Araya, lo aconsejo escuchar, en Fórmula 1, y me he criado con él muy, muy de la mano, íbamos al colegio juntos y siempre, hostia, me hubiera gustado haber tenido sus capacidades, porque eso, otra de las cosas que tengo como asignatura pendiente, poder haberme dedicado a cantar como cantaba él. Pero bueno, no todos valemos para todo y claro. A mí la vida me ha dado unas cualidades, a él le han dado otras y es una de las cosas pues que me hubiera encantado. Siempre me ha gustado mucho la música. Perfecto, y esta no la veía venir, el ser rockero, el venir y tener un grupo musical. Yo sí hubiera pagado por ir a verte y en el escenario darlo todo, ¿sabes? Y te hubiera reído. Posiblemente. Y bueno, Jordi, te agradezco mucho esta plática. Yo he salido aprendiendo muchísimas cosas. Esperemos que la comunidad también aprenda mucho de esta plática y esperamos el segundo episodio. Y por favor, denle like a este episodio, suscríbanse y sabemos que van a haber próximos episodios. Eso lo aseguramos. Muchas gracias, Jordi. Pues muchas gracias, Miriam, y oye, espero que más pronto que tarde podamos tener otra conversación y que se me arregle lo que se me tiene que arreglar. Y me ha encantado esta charla. Me gustaría decirte que pronto vamos a hacer otra
y quiero que sea el principio de muchos podcasts, porque creo que podemos dar valor añadido al tema, y me gustaría que dentro de estos podcasts también que se pudieran conocer personas emprendedoras que puedan dar su punto de vista, y así veremos que aunque hay cosas en común y cosas que estaremos de acuerdo, cada emprendedor tiene una casuística muy diferente y que pueden dar un valor y un apoyo a quien esté escuchando el podcast, porque creo que hace falta que España vuelva otra vez a tener liderazgo y que hayan personas que quieran crear empresas, y no como está pasando ahora, que se está más derrumbando empresas y emprendimientos que apoyando el emprendimiento. Totalmente. Miriam, Muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Simón.